esta jornada de la mañana para concluir sobre el tema desafíos para la intervención judicial. El moderador es el doctor Edwin Figueroa Gutarra, de Perú. Él es doctor en Derecho, juez superior del Distrito Judicial de Lambayeque, profesor de Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Argumentación Jurídica en la Academia de la Magistratura y en la Universidad San Martín de Porres, filial de Chiclayo. Ex becario de la Agencia Española de Cooperación Internacional, que está todavía en plena vigencia. Vamos a presentar al primer expositor de esta jornada, al doctor Roberto Contreras Olivares de Chile. Por favor, lo invitamos a pasar ya por acá. Es ministro de la Corte de Chile y presidente de la RELAC. Él se va a ocupar del tema tratamiento de tribunales en tribunal de droga y el impacto en la reducción de la criminalidad. El doctor Roberto Ignacio Contreras Olivares, abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Católica de Valparaíso. Ha ocupado cargos muy importantes: presidente de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Santiago de Chile, periodo 2008-2009, ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel de Santiago de Chile, integrante de la Comisión de Transparencia del Poder Judicial de Chile, presidente de la Red Latinoamericana de Jueces, copresidente de la Comisión de Mecanismos Alternativos y Restaurativos de Resolución de Conflictos y Tribunales de Tratamiento de Drogas de la Cumbre Judicial Iberoamericana, a cargo de su Secretaría Técnica. Publicaciones muchísimas, destacamos los dos últimos libros: libro Territorio del Sueño, Poemas, editado en junio del 2000, libro Destello, Poemas, editado en 2015. Realmente es impresionante la hoja de vida. El doctor Roberto Ignacio Contreras Olivares se ocupa del tema tratamiento de tribunales de droga y el impacto en la reducción de la criminalidad. Un aplauso para él. Bien. Buenos días. Todavía no voy a recitar un poema, que voy a tratar de evocar el tema. Pero lo primero quería reiterar mis felicitaciones a la comisión organizadora, a Darío Barrios y a su equipo de funcionarias y funcionarias del Cusco y de Lima, que han facilitado el desarrollo de esta extraordinaria, este extraordinario congreso. Estoy muy contento como presidente de la RELAC, porque las exposiciones que nos han precedido hoy día y ayer han sido del mejor nivel, y yo creo que han hecho un aporte a lo que es, de alguna manera, a lo que es el conocimiento jurisdiccional tan necesario. Bien, yo me voy a referir a lo que es el programa de tribunales de tratamiento de drogas y su impacto en el sistema de justicia penal. Pero para eso requerimos situarnos en un escenario más genérico que el programa mismo, para ir avanzando más específicamente el programa, y que tiene que ver con el sistema de justicia, en definitiva. Y traigo esta lámina, que es una publicación a propósito de la prensa y lo que hacen los medios de comunicación del quehacer del Poder Judicial. Es una publicación que sale del diario El Mercurio de Santiago, es uno de los diarios de mayor circulación de nuestro país, es el decano, se dice, y que entrevista ahí en una de sus páginas centrales al ministro Sergio Muñoz, que fue el anterior presidente al actual de la Corte Suprema de Justicia de Chile. Actualmente el ministro Muñoz es el presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema. Y él hace esta afirmación que me parece que es vital para poder entender el fenómeno, por un lado, la criminalidad y la reincidencia, que está estrictamente relacionado con el programa de tribunales de tratamiento de drogas. Y la afirmación que aquí hace es una afirmación bastante dura, porque él señala que el actual sistema de justicia está superado y dice que requiere una reforma en profundidad. Hemos visto en las exposiciones de estos días que hay varios grietas, varios quiebres en el sistema de justicia que de alguna manera minan
quizá el sistema en su conjunto. Ayer hablábamos, que nos mostraba Susana Castañeda sobre el tema de la corrupción y los graves problemas, ¿cierto?, que ocasionaba desde el punto de vista de la impartición de justicia con estos jueces especializados que no eran titulares, que tenían muchos ingresos, es decir, que el sistema estaba congestionado, y por lo tanto ahí vemos una muestra de esta falencia de alguna manera del sistema. Pero yo creo que lo que quiere decir el ministro Muñoz es algo que tiene que ver con lo que es una reinterpretación del derecho a acceso a la justicia. Porque tradicionalmente se ha entendido este acceso a la justicia como el derecho a un juicio. Y en verdad no es eso, según el ministro Muñoz, sino que el sistema jurisdiccional, ¿cierto?, proporciona una serie de vías a la persona que quiere ingresar su conflicto para una decisión, proporciona una serie de vías para la solución de ese conflicto, que no necesariamente la decisión a través de un juicio y a través de un proceso, digamos que es lo que conocemos normalmente, sino que se posibiliten puertas o ventanas, como quiera llamarse, ¿cierto?, que permitan al ciudadano saber cuál es el sistema que le va a proporcionar una mejor solución a su caso concreto, que puede ser la mediación, que puede ser la conciliación, que puede ser la justicia restaurativa, entendida, ¿cierto?, en ese contexto, y que puede ser en el ámbito penal, en casos específicos que tienen que ver con el consumo problemático de drogas y alcohol, el programa de tribunales de tratamiento de drogas en el mismo modo. Porque ya centrándonos en el ámbito estrictamente penal, hay percepciones y realidades. Yo voy a empezar por las percepciones, voy a tratar de avanzar estas láminas rápidamente. Esto salió en una publicación del diario Mercurio de Valparaíso, una ciudad costera al lado de Viña del Mar, que es más conocida, y señala que el 30% de la venta de drogas se hace en las cercanías del colegio, de los colegios. Y esto promueve una percepción acerca de esta crisis, de alguna manera, del sistema de justicia y su falta de soluciones respecto de los problemas relacionados con el ámbito jurídico penal. Esta es una noticia que hace pocos meses atrás, es de junio del año 2017, de un periódico de México. Y la verdad que cuando llegué a México me impacté con este diario, es un diario sensacionalista, por cierto, pero que salen personas ahí que están muestras, pero lo más importante que me pareció allí es esta noticia que está en el centro, en que de 3 ciudades o poblados de Guerrero que están en el estado de Chiapas, los habitantes de esos 3 poblados tuvieron que salir de la ciudad, de los poblados, porque fueron amenazados por grupos de narcotraficantes, porque necesitaban esos pueblos para sus acciones y su organización. Y los conminaron a retirarse, y los pobladores tuvieron que retirarse. Y la foto que está en el centro es un señor que va en una camioneta con sus enseres de su casa, escapando de la ciudad, porque le dieron un plazo para que la abandonara. Esta es una situación extrema, pero que refleja de alguna manera, una forma muy dura, muy fuerte, lo que es el problema de la droga. Pero esta es la percepción, la que se transmite a través de estos mecanismos visuales, ¿cierto? Pero hay datos que también nos permiten acercarnos a esta problemática y que es necesario considerar. Esta es la situación en Chile. 200% aumentó la población carcelaria entre 1980 y 2007, de 15.000 a cerca de 50.000 personas privadas de libertad, con una tasa de crecimiento anual, reténgala, de un 6,3%, y considerando que Chile tiene, de acuerdo a la forma de medición de las personas privadas de libertad, tiene 250 personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes, que lo pone en el ranking de países que tienen más cantidad de personas privadas de libertad. El 60 a 70% en general, no solo los privados de libertad, son reincidentes en nuevos delitos en los 3 años posteriores al fallo de condena ya ejecutoriado.
son datos del 2015. El 37% de los internos en los centros de privación de libertad tienen más de 4 reclusiones anteriores. 400% aumentó el costo del sistema penitenciario en Chile. Hoy cuesta $900 mensuales la permanencia de una persona privada de libertad. El 60% de los delitos que se cometen en el mundo, y Chile no es la excepción, al menos en la parte baja, el 60% de los delitos están asociados al consumo problemático de drogas y alcohol. Son datos de la CICAC, de la OEA, del año 2013. Nosotros hicimos una medición en los principales centros de privación de libertad de Santiago, que son los más poblados del país, y allí, ¿cierto? Son datos de la Fundación Paz Ciudadana del 2015, el 76% de las personas privadas de libertad tienen un consumo problemático de drogas asociado al delito por el cual están recluidos. Es decir, una genérica un 60%, y ellos que están privados de libertad tienen un 76%, una cifra bastante alta. Cuestión problemática en la relación de la droga con el delito en adolescentes en Chile. Más de 3 veces aumentó el ingreso de causas del sistema de justicia penal adolescente en Chile. Desde el año 2007 al 2011 ingresaron, estamos hablando de procesos, 65.000 procesos en esos 4 años. Solo el año 2014 ingresaron 50.000 causas a ese sistema. O sea, en un año lo que en 4 años anteriores se había alcanzado como cifra de ingresos. El 47% de los internos en los centros de privación de libertad para adultos inició su carrera delictual a los 13 años. La ingesta de drogas en adolescentes en los centros penitenciarios, o los centros no penitenciarios, los centros de internación para adolescentes o para jóvenes, que son centros especializados, aumentó en un 85%, en mayor aún al 76% que tienen los adultos recluidos. Los adolescentes tienen otro problema que es muy complejo, que no solo consumen una droga, como en el caso de los adultos, que pasa que ellos tienen un consumo específico, por lo general. Los adolescentes consumen varias drogas a la vez. Normalmente la principal droga de consumo de los adolescentes es la marihuana, asociada al alcohol y asociada a antidepresivos, que son de fácil acceso en cualquier lugar de Chile, y por lo tanto todo esto lo hacen en forma conjunta. Pero esta realidad es la realidad de Chile, o es una realidad de otros países latinoamericanos. Veamos rápidamente. Costa Rica, el aumento entre 2006 y 2013, esa es la curva de aumento de personas recluidas en los centros penitenciarios de Costa Rica. Desde 209 en 2006 a la tasa de 359 personas presas por cada 100.000 habitantes, es decir, están en un ranking superior de Chile. Argentina, en 20 años aumentó un 190% la cantidad de presos, desde 25.000 aproximadamente a 72.000 presos. Tiene un 6, creo, por ciento, 179 personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes. 48% con condena firme, o sea, un 52% son personas que están recluidas y que no tienen una sentencia firme. En Brasil, en 1990 había 90.000 personas privadas de libertad. En el 2014 son 622.000. Está en el 4º lugar del ranking de países con mayor cantidad de personas encarceladas en el mundo. Es una cifra tremenda la de Brasil, un aumento entre solo 14 años de un 167% de la población carcelaria. En España, el 32%, España tiene el 32% más de personas privadas de libertad que el resto de Europa. Y actualmente, al año 2015, que es la cifra que tengo, tiene 62.000 personas privadas de libertad, con una tasa de 133 personas por cada 100.000 habitantes. Y termino la última con Perú. Perú
De acuerdo al último censo del Instituto Nacional de Estadística e Informática, en abril del 2016, existen 77.000 personas privadas de libertad. Aumentó la población carcelaria entre los años 2015 a 2005 a 2015, en 10 años, un 130%. El 51,3% de personas privadas de libertad están en proceso. El otro dato importante es que 41,7 presos de los que están privados de libertad han cometido un delito contra el patrimonio. Esa es una regla general en todos nuestros países. Los delitos contra el patrimonio son los que tienen la mayor cantidad de personas procesadas en libertad o condenadas en libertad, y los condenados que están en prisión. El 30% por robo agravado, esta cifra sí que es alta, y un 8,9% de los delitos en general son por tráfico de drogas. Yo diría que es una cifra también más o menos alta, van del 5% en adelante. ¿Dónde está entonces el problema? ¿Cierto? Tenemos una dificultad, tenemos una visión de lo que está ocurriendo frente a los datos, y nos parece en la relación droga-delito que todos estos componentes que he mencionado, el 60% de los delitos asociados al consumo problemático de droga y alcohol, con un 70% de reincidencia aproximadamente, con estas tasas de crecimiento de la población penal, con un ingreso a al círculo delictual desde los 13 años, actualmente está medido en los 10 años en nuestro país, y con un 85% de consumo problemático de drogas en adolescentes recluidos. La ecuación es esa. Parodiando de una mala manera, yo creo, a Einstein, D por D al cuadrado es igual C, es decir, droga por delito al cuadrado, esto considerando las tasas de reincidencia, ¿cierto? En definitiva es caos. Ningún sistema de justicia está en condiciones de solucionar esta vertiente vertiginosa de aumento de la situación delictual, por una parte, y de ingreso de personas al sistema penitenciario o de internación de jóvenes. Por lo tanto, es algo que tenemos que atender. Esta es una proyección que hicimos en Chile sobre qué va a ocurrir en 10, 20 y 30 años más, considerando las tasas de crecimiento que tenemos o que teníamos al año 2006 respecto a la población penitenciaria. En nuestra unidad, que hay una unidad que trabaja con el programa de tribunales de tratamiento de drogas en Chile, hay fundamentalmente abogados, pero hay un ingeniero informático. Y le pedimos a este ingeniero informático que nos hiciera esta proyección sobre la base de datos algorítmicos, que no solo es el 6,3% de crecimiento, sino que considera qué ocurre con la relación droga-delito también de estas personas que tienen más de 4 privaciones de libertad anterior, los temas de reincidencia, etc. Todo eso está condensado en una fórmula que se aplica y que logra esta proyección. A los 10 años, desde los 50 vamos a aumentar a 92.000 personas, a los 20 años vamos a tener 170.000 personas de libertad, y a los 30 años vamos a tener 312.500 personas exactamente privadas de libertad. ¿Qué va a ocurrir? Atendiendo a la fórmula que he mencionado precedentemente, dos cosas. En ese escenario terrible, la primera opción es lo que plantea Orwell en su libro, novela de ciencia ficción, 1984, en que el gran hermano, ¿cierto?, que es un ente que está allí arriba, ¿cierto?, que está en la estructura, vigila y determina lo que es la vida de cada ciudadano. Y por lo tanto, está atento a lo que, cómo se hace el desarrollo de la vida de cada uno de esas personas que viven en ese minuto. Por lo tanto, hay una limitación absoluta de sus derechos. Por de pronto al derecho de locomoción o de trasladarse a un sitio, pero hay otros que al derecho de acceso a la información, etcétera, ¿cierto? Y que ha sido de alguna manera trasladado esto de ciencia ficción al campo del derecho penal, ¿cierto?, por Gunther Jakob, en lo que se conoce como el derecho penal del enemigo,
Es decir, el Estado está en riesgo. Y como el Estado está en riesgo, el derecho penal tradicional, liberal, el de becaría no nos sirve, ¿cierto? Que es el derecho penal del acto, y por lo tanto tenemos que anticipar la respuesta del derecho penal antes del acto, a cuando se produce la puesta en peligro, ¿cierto?, de los bienes jurídicos que queremos proteger. Y por lo tanto esta anticipación supone también, de alguna manera, escudriñar en las intenciones de las personas más que en sus acciones. Y la forma de justificarlo está en que si no se hace, el Estado va a colapsar. Es entendible en esa perspectiva, ¿cierto? Pero sabemos que es muy, tiene muchas personas que no están de acuerdo con esta visión, la mayoría, diría yo, de IACO, pero allí se explica de alguna manera. Y la segunda es una situación mucho más compleja todavía, que es la cooptación del Estado por la criminalidad organizada. Y ahí estamos con problemas porque tenemos ejemplos en el mundo en que el Estado no está en condiciones de poder resguardar al ciudadano frente a los grupos criminales organizados. Y veíamos en ese país, que mencioné la lámina, ¿cierto?, en que la gente tenía que salir de los poblados porque habían sufrido una amenaza de parte de estos grupos. ¿Y el Estado que hacía allí? Nada. Simplemente nada. O no estaba en condiciones de hacerlo porque no tiene la fuerza para oponerse a estos grupos, o simplemente no lo hace. Entonces, en verdad, ¿cierto?, las dos opciones son igualmente complejas, por lo tanto tenemos que visibilizar y hacer una redefinición conceptual, no solo del derecho de acceso a la justicia, sino que uno de los aspectos, sino que en general del rol de los intervinientes en el proceso de justicia o en el sistema de justicia. Y aquí nos sirve el método de la deconstrucción, es decir, vamos viendo cuáles son las grietas, cuáles son los espacios donde se producen los grandes conflictos y de alguna manera tenemos que construir nuevas respuestas. ¿Y de qué manera podemos construir nuevas respuestas en relación a este oscuro panorama que se nos cierne? Es teniendo una visión distinta sobre el rol de los operadores del sistema de justicia en la sociedad moderna. La visión tradicional sobre la impartición de justicia, ¿cierto?, es que el juez, ¿cierto?, se ha dicho aquí también, ¿cierto?, el juez lo que hace, su función trascendental es la aplicación de la ley, ¿cierto? Pero es la aplicación de la ley también en el marco de un sistema valórico, ¿cierto?, que está detrás. Esos son los derechos y garantías fundamentales. Tanto a nivel interno, ¿cierto?, que está recogido en la Constitución, cuanto a nivel convencional externo, a través de los tratados internacionales. Pero esto tiene que ver un poco con la función que desarrolla uno de los poderes del Estado, y que es el poder judicial, y que está regulada también en este contexto del Estado de una manera especial. En Chile existe una norma, que es el primer artículo de la Constitución, que dice, y que habla del bien común, dice: el Estado está al servicio de la persona humana, y si su misión es generar el bien común, esto es, contribuir a crear las condiciones que permitan a todos y a cada uno de los habitantes de este país su máxima realización espiritual y material posible, con pleno respeto a la garantía de derechos fundamentales. Entonces, el concepto de bien común, de alguna manera, está íncito también en esta forma, con esta aproximación de la ley a su función, que tiene que ver con la aplicación de la ley. La aplicación de ley está orientada en un contexto de garantías y derechos fundamentales que están relacionados fundamentalmente con el bien común, es decir, aquella generación de condiciones para que todos nos desarrollemos adecuadamente. En consecuencia, el juez, más que juez estrictamente en esa decisión íntima jurisdiccional, también tiene algo que hacer en lo que es la gestión de la solución más adecuada al conflicto. Y ahí se inserta esta noción de el programa de tribunales de tratamiento de drogas y esta reinterpretación del derecho de acceso a la justicia. Nociones de eficiencia, eficacia y efectividad, yo las expliqué ayer. La eficiencia tiene que ver con el buen uso de los recursos,
La eficacia tiene que ver con el logro de los fines procesales estrictos y del proceso en particular, es decir, que se brinde la decisión jurisdiccional que se pretende a través de la acción de que se trata, en un debido proceso y con cumplimiento de las garantías internas del proceso, derecho a defensa, derecho al recurso, etc., pero en un proceso concreto y determinado, o sea, dar a cada uno lo suyo en ese espacio. Y la efectividad tiene que ver con el logro de los fines procesales. Paz social, seguridad jurídica, bien común. Por lo tanto, en esta perspectiva, el usuario del sistema de justicia no son solo los intervinientes que llegan normalmente a los tribunales, en el caso penal, el fiscal, el defensor, el imputado, los testigos, los peritos, ¿cierto? Quienes advienen también al juicio, que tienen una función que cumplir en el juicio, sino que se alcanza a los grupos organizados de ciudadanos y a la comunidad en general, que es quien recibe el impacto de alguna manera de decisiones jurisdiccionales o de las soluciones que se aplican adecuada o no adecuadamente a los casos que ingresan a este sistema. Se trata, en definitiva, no de generar espacios de impunidad, como se ha visto generalmente. En Argentina había una forma de mencionar esto y decía los jueces saca presos, ¿cierto? En Chile se habló mucho de la puerta giratoria. Y por lo tanto, y aquí se habla en Perú de aumentar la penalidad, entonces se dice queremos pena de muerte, queremos intolerable para solucionar los conflictos, los delitos mucho más graves. Pero no se trata de eso, porque esto no tiende a eso, sino que se trata de una estrategia. Tenemos que tener una estrategia que nos permita enfrentar esta gran crisis, de alguna manera que se avecina, de una manera inteligente, con una inteligencia colectiva, dice la red, que permita que aquellos casos que pueden salir por soluciones y por vías alternas o mucho más rápidas del sistema penal salgan con una solución adecuada, es una solución en que interviene también la acción de los propios intervinientes en el conflicto y por lo tanto va a ser la mejor decisión a ese caso y a ese conflicto en particular, porque va a ser una decisión consensuada o una solución consensuada, de tal manera de que los siempre escasos recursos de los sistemas de justicia o del Poder Judicial se aboquen a estos casos graves, a los grupos de criminalidad organizada, los casos de corrupción, aquellos delitos que también conmueven a la sociedad, como los delitos de orden sexual. Hablaba la ministra Barrios ayer sobre estos temas que dirime normalmente el Tribunal Supremo de Justicia de Perú. Entonces, allí es donde se requiere una acción fuerte, categórica, decisiones jurisdiccionales que sean motivadas y que causen un impacto adecuado, no solo a los que son los justiciables o los que están insertos en la mecánica conflictiva del proceso, sino que también con una mirada hacia la sociedad, hacia la comunidad, como una respuesta también que da esa legitimidad del sistema, esa confianza en el sistema que genera bien común, que genera paz social. Bien, la solución entonces que proponemos, una de las soluciones, no es la solución a este grave problema, pero creemos que una de las más adecuadas es el programa de tribunales de tratamiento de drogas. Y enfatizamos de que se trata de un programa porque no se trata, se explica al final de la lámina, no se trata de nuevos tribunales, ni se trata de ingresar más jueces, más defensores, más fiscales al sistema de justicia penal, sino que simplemente se trata de utilizar un mecanismo o instrumento procesal que se aplica en los tribunales que existen, con los jueces que existen, con los defensores fiscales que hay hoy día, ¿cierto? ¿Para qué? Para que en aquellos delitos, ¿cierto?, que están asociados a un consumo problemático de drogas y alcohol, a través de un mecanismo alternativo que en Chile se llama suspensión condicional del procedimiento, o aquí se puede llamar justicia, creo que ustedes tienen justicia restaurativa, ¿cierto? Podría interpretarse en términos amplios, que también es un mecanismo
utilizable en adultos y por otra vía en el caso de los adolescentes, que hay una batería de soluciones mucho más amplias en el caso de los adolescentes. ¿Para qué? Para la sujeción a un tratamiento de adicción previa voluntariedad del usuario, ¿cierto?, bajo control judicial. Y aquí está la lógica interesante del sistema, porque los tratamientos en general de las personas adictas que tienen una relación con los delitos no resultan. Y estos sí resultan porque hay una supervisión judicial, porque el concepto de autoridad de alguna manera genera una adherencia en el imputado que está sujeto a este tratamiento, que por lo general dura un año, y permite que termine el tratamiento y por lo tanto se produzca la reintegración. Tiene varios requisitos, fundamentalmente que tiene que ver, se aplica para personas que recién ingresan al sistema, en el mundo adulto, no es cualquiera, para toda clase de delitos, toda clase, incluso el microtráfico en ciertas condiciones, ojo, pero son delitos contra el patrimonio fundamentalmente, o otros delitos de lesiones o menores, ¿cierto? Para toda clase de delitos que no tengan una pena superior a 3 años y respecto a imputados que no estén con una suspensión condicional vigente en los momentos en que se pretende aplicar una nueva, ¿ya? Es una opción diferente para evitar la reincidencia. El marco legal está allí, ¿cierto? Ya hablé de los 3 requisitos y el Ministerio Público es el órgano encargado de solicitar la incorporación del imputado a este programa. Lo acepta la defensa y lo define el juez. Y lo controla después en audiencia en que intervienen todos quienes participan en el juicio penal, fiscales, defensores y jueces, asesorados por una dupla psicosocial, vinculan a lo que es el centro de tratamiento con los intervinientes que están en el proceso. Es muy interesante, hay una mecánica de colaboración más que adversarial y por lo tanto se genera también allí una forma especial de impartición de justicia, porque normalmente los defensores y los fiscales tienen visiones antagónicas, ¿cierto? Y el juez tiene que decidirse por una u otra. Aquí las soluciones son compartidas, son colaborativas, porque el objetivo es sanar a esa persona. Voy a saltarme esto. El primer programa comenzó en Chile el año 2004, llevamos bastante tiempo. Hoy en día hay 29 programas en 29 juzgados de garantía a lo largo del país, desde Arica hasta la ciudad de Temuco en el sur. Abarcamos 10 regiones en Chile y en 2007 se incorporaron el programa Los Adolescentes al programa Los Adolescentes en 28 juzgados de garantía. Nos falta uno de los adultos que estamos implementándolo ahora. ¿Cuáles son los datos? Ya con esto estoy terminando. Tenemos datos estadísticos, hicimos una exploración acerca de lo que había ocurrido con el programa en aquellas personas que ingresaron el año 2014 al programa, para saber qué había ocurrido con ellos. Hicimos, después de un trabajo de casi 8 meses o 10 meses, sacamos toda la información y logramos compilar esos datos y sacar estos resultados. Sacamos los tiempos de audiencia para ver cuánto duraba, ¿cierto?, o cuánto hacía necesario abarcar o aumentar el trabajo de los jueces, defensores y fiscales en los tribunales, y la verdad es que, porque eso se trabaja en bloques con todos los diputados que están en esa situación, y la verdad es que allí son cerca de 1 hora y media, 2 horas, que se ocupa una vez al mes, porque esto se trabaja por audiencia mensual. El bien jurídico protegido, el 33% son delitos patrimoniales. Esto también era esperable como dato. El 12% son mujeres que ingresaron al programa y el 88% varones. Este dato es interesante. El costo del programa es 3 veces inferior a lo que cuesta una persona privada de libertad. $900, recuerden, un interno preso, y $300 mensuales cuesta el programa para un individuo, para un usuario, mensualmente. Y el dato más relevante, que en realidad para nosotros fue una sorpresa, porque cuando hicimos este estudio, este diagnóstico, no sabíamos qué íbamos a encontrar. Y la verdad es que fue impresionante, y eso le dio un soporte importantísimo al programa en Chile, que en este minuto la verdad es que tenemos el apoyo de todas las instituciones, porque solo se produce desde un 70% reincidencia genérica,
solo se produjeron un 9% de reincidencia. La verdad es que un dato, bajar del 70% a un 9% es un dato terrible. Son los que ingresaron en el 2014, estuvieron un año de tratamiento hasta diciembre del 2015, y esos de diciembre del 2015 que terminaron, el último de ellos, en diciembre del 2015, los medimos para ver la reincidencia. La última medición la hicimos a principios de este año, el 2017, o sea, por lo tanto medimos, terminado el programa, medimos un año y medio aproximadamente, hemos medido, un poquito más. Pero la medición de reincidencia no es la reincidencia que conocemos. O sea, la reincidencia se produce por sentencia penal ejecutoriada, ¿cierto?, respecto a aquel que ya está condenado por un delito anterior. Esta reincidencia es solo formalización, es decir, noticia crimen. Si en la primera audiencia, donde el fiscal, en una audiencia pública, ¿cierto?, le da a conocer al imputado cuáles son, por qué está en el tribunal, ¿cierto?, y cuáles son los cargos que existen en contra de él, formulados por el Ministerio Público. O sea, solo formalización. Por lo tanto, es una reincidencia, diría que todavía puede ser inferior al 9%, si la medimos en el concepto tradicional. Pero bueno, esa es la situación. ¿Cuáles son? Esta es la última lámina. ¿Qué son y qué hacen los TTD? ¿Cuál es el objetivo que podríamos decir sanitario del programa? Es de disminuir el consumo de droga. El consumo de droga no es fácil de detener 100%. Es un proceso y se producen recaídas. Está considerado dentro del proceso que la persona dejó de consumir y luego vuelve a consumir nuevamente. Por lo tanto, no es que no consuma, sino que disminuye el consumo en términos que no le afecte y que le permita, en definitiva, seguir en esta carrera delictual. El objetivo jurídico es disminuir la reincidencia, y eso se logra. El objetivo social es facilitar la reinserción social. Además, se apoya esto con programas de capacitación, para que el interno que sale del programa pueda tener un oficio, el que no lo tiene, y pueda ingresar al sistema laboral tradicional, con empresas que reciben a este tipo de personas. Hay un objetivo fiscal, que es ahorro de recursos del Estado, desde 900 a $300 mensuales, y hay un objetivo público que cumple esta visión, ¿cierto?, genérica, o este objetivo final del proceso penal, que es generar bien común. Por una vía que no es el juicio tradicional penal, por eso que hablaba que la administración de justicia no se centra en lo que es un proceso, en la visión tradicional, sino que a través de estos mecanismos también podemos cumplir los fines procesales que están considerados ya como alcanzar en esa etapa final, que son bien común, paz social y seguridad jurídica para todos los habitantes. Muchas gracias. Queremos agradecer la ponencia del doctor Roberto Contreras Olivares de Chile, ministro de la Corte de Chile y presidente de la PRESLAC. El tema que el doctor Contreras ha abordado ha sido tratamiento de tribunales de droga y el impacto en la reducción de la criminalidad. Vamos a pasar a la estación de preguntas y en ese interín hacemos algunas referencias a la exposición del doctor Contreras. Y efectivamente nos ha planteado varias inquietudes importantes en esta mesa de desafíos para la intervención judicial, que también integran la doctora Espinosa Conde de España, directora de la Escuela Judicial de España, el doctor Jorge Jiménez Martín, igualmente de España, subdirector de la Escuela Judicial. El doctor Oliveras nos ha planteado algunas reflexiones, decía, sobre lo que es el sistema de justicia y la reforma que el mismo requiere, haciendo referencia al problema chileno, y no solamente chileno, sino también latinoamericano, en el círculo americano, en relación al tratamiento de drogas. Nos habla de percepciones y realidades en este sentido, y nos brinda algunas referencias de la experiencia comparada. Una de ellas, la de México, que hemos visto, creo, gráficas propiamente del problema. Y efectivamente podríamos nosotros pensar cómo el poder propiamente estos grupos de droga de alguna manera logra hasta el desplazamiento físico de las familias, ¿no?
nos hace referencia a que un problema de Chile, y no solamente de ese país, sino latinoamericano, es que el 60% de los delitos tienen que ver con droga. A ello se añade algunas realidades difíciles en Costa Rica, Argentina, Brasil, España y Perú en relación a estos mismos problemas. Nos causó preocupación ciertamente en esta exposición pues, esa referencia a la fórmula de Einstein, en el sentido de que si no se trata adecuadamente este problema, cómo exponencialmente esto va a crecer en los próximos años, ¿no? Entonces la fórmula que presentan nuestros expositores, que si tenemos delito por droga, tenemos una especie de fórmula de D al cuadrado, esto finalmente genera un caos. Y ese caos se expresa en un colapso propiamente del Estado, que se ve coaptado por la criminalidad. Tendríamos que ponernos a pensar en una situación de ese tipo, decía el doctor Contreras, a 30 años, en cuánto pueden crecer exponencialmente pues, estos problemas si es que no se enfrentan adecuadamente. Yo creo haber advertido dos propósitos al respecto, que creo que plantean el problema como una solución, ¿no? Nos habla del método de la reconstrucción. Me parece una fórmula muy interesante porque ello significa tratar de encontrar vacíos en el sistema y recomponer esos vacíos para poder preparar una respuesta más eficiente al sistema jurídico. Y en segundo lugar entra en ese interín de conceptos lo que son los tribunales de tratamiento de drogas. Creo que la idea central es específicamente reformular la respuesta del sistema de justicia para efectos de que podamos tener una respuesta más eficaz y eficiente, porque no se trata solamente, y creo que en eso, doctor Contreras, siempre debatimos de este aspecto, no se trata solamente de crear órganos jurisdiccionales, sino de recomponer la respuesta pues, del Poder Judicial, de los poderes judiciales, de su capacidad, obviamente, de enfrentar estos problemas para tratar con los mismos recursos, en la medida posible, dar solución a estas realidades complejas. Yo creo que en ese sentido las cifras que se nos presentan son realmente eficaces. Tenemos un par de preguntas, doctor Contreras. Vamos a verlas por su orden. La primera dice: ¿considera usted que la problemática del aumento de la criminalidad se debe a la falta de marcos normativos o estamos ante un problema de educación social? ¿Dónde deberíamos trabajar más los juristas? Hemos probado, yo creo, con la creación de nuevos tipos penales desde el punto de vista normativo, es propio de los procesos que va viviendo la sociedad y son necesarios, pero la hipertrofia normativa o legislativa en realidad es negativa, porque uno ve que muchas veces se legisla en función de casos que provocan una convención pública. Hemos visto que frente a casos en particular la gente lo que empieza a pedir es el aumento de penas, y la fórmula que presenta el sistema normativo es el aumento de penalidad. Eso ocurre frecuentemente en nuestros países y nos parece ser que es la solución más rápida, pero no es la solución más eficiente. La solución más eficiente, la pregunta es precisamente generar una formación jurídica que permita llenar y complementar esos vacíos que tiene el sistema, porque indudablemente los tiene. Me parece excelente el resumen que ha hecho Edwin. Yo valoro realmente, Edwin, la próxima vez que pida que vaya a hacer esta exposición a otro lado, yo te voy a pedir que me acompañe o que vayas tú, porque la verdad es que lo explicó muy bien. Y de eso se trata. Se trata de que con una formación jurídica, que hablamos en esto de una reinteligencia de alguna manera de los conceptos, más de lo conceptual que de lo normativo, tiene que ver con la formación jurídica. Y en esa perspectiva nos parece a mí que sí se puede encontrar la respuesta. Este es una de las vías. La justicia también restaurativa me parece que es una buena solución. Hay varios mecanismos que han ido surgiendo desde el punto de vista procesal y que permiten, ¿cierto?, desde el punto de vista de la formación jurídica. El programa de tribunales de tratamiento de droga funciona en Chile sin ninguna reforma legislativa. Es el mismo sistema tradicional procesal penal que reinterpretado
permite utilizar este mecanismo. Son las mismas normas, como digo, y son los mismos jueces, fiscales y defensores, por otro lado. Pero simplemente se trata de eso, de tener voluntad de enfrentar este problema a través de ciertas fórmulas que obviamente deben ser consensuadas y colaborativas entre todas las instituciones que tienen que ver con el sistema jurídico. La segunda pregunta, para terminar, dice: la clase política responsabiliza de los problemas generados por la droga y el Poder Judicial. ¿Qué hacer en cada uno de sus sistemas o países, ¿no?, a nivel legislativo, ejecutivo y la sociedad en general? Bueno, siempre los jueces tienen la culpa de todos los problemas que se producen en la sociedad. Yo creo que esa es la respuesta más fácil también. Aquí, en realidad, yo creo que todo el sistema estatal tiene una responsabilidad. Obviamente el sistema de justicia tiene una responsabilidad, a mí me parece que sí, porque si existen estos vacíos del sistema tiene que haber esta reinterpretación para poder dar las soluciones, y también en aras de ese derecho de acceso a la justicia. El sistema de justicia tiene la responsabilidad, tenemos una responsabilidad, pero no tenemos toda la responsabilidad. La responsabilidad es del Estado en su conjunto. El Estado ha permitido que durante largos años este fenómeno se vaya reproduciendo en nuestra sociedad. El tema del aumento exponencial de las personas privadas de libertad es un tema que viene ocurriendo hace 20 años atrás, 30 años atrás. No es un tema de hoy. ¿Y qué ha hecho el Estado? En ninguno de los países que he mencionado. Repetir la fórmula tradicional. Aquí ayer el juez, ¿cierto?, del Tribunal Superior de Justicia, el presidente del Tribunal de Justicia de acá del Cusco, nos decía que, y esto a mí me sorprendió, respecto de esta visión que tienen los pueblos ancestrales respecto de la privación de libertad. Y en verdad, ¿cuántas veces nos hemos detenido a preguntarnos si este sistema es el sistema más eficiente? Si realmente la privación de libertad y aquellos que cometen delitos solucionan los problemas que están generados con la comisión del delito. Todas las repercusiones que genera un delito son múltiples. Y soluciona ese delito, la privación de libertad, la condena a una persona por 10, 15, 20, 30 años. Sabemos que no. En las sociedades antiguas, en la sociedad originaria, en el mundo inca, esto era una locura. Porque habían otras soluciones quizás. En los pueblos originarios hemos estudiado nosotros esas soluciones, lo que es en el mundo mapuche, son soluciones parecidas a las del mundo inca y también existen en el mundo maya. Ellos privilegiaban las soluciones colaborativas respecto a aquellos infractores que perjudicaban en sus bienes o en las personas a otros integrantes de los clanes. Y hacían mediación, hacían conciliación, tenían mecanismos que permitían abocarse a la persona del infractor y al grupo, ¿cierto?, de afectados con la infracción. Eso, en la mecánica procesal tradicional, se ha ido perdiendo. Yo creo que tenemos que repensar, reconsiderar un poco a la fuente originaria, me parece, para ver que nuestra relación con el ser humano, y no solo con el ser humano, sino con la naturaleza también, tiene que tener una visión diferente. Así que, bueno, esa es mi respuesta. Le damos las gracias al doctor Roberto Contreras Olivares por su brillante exposición y pedimos un aplauso nuevamente. Damos pase a la siguiente exposición de la doctora Gemma Espinosa Conde, de España. Ella es directora de la Escuela Judicial de España y el tema que va a abordar en esta oportunidad se denomina enfoque de género.
La doctora Gema Espinosa Conde, magistrada, directora de la Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial de España, licenciada en Derecho de la Universidad de Valladolid en 1986, ingresó en la carrera judicial en el año de 1989, ascendió a magistrado en el año de 1991, desde el año 2007 es magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona, fiscal por oposición libre en excedencia. Desde septiembre de 2006 a julio de 2013 fue directora del Servicio de Selección y Formación Inicial de la Escuela Judicial de España. Ha sido también profesora asociada del Departamento de Derecho de la Universidad de Pompeu Fabra de Barcelona durante los años 2000 a 2012. Ha ejercido funciones docentes en el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada de la Generalitat de Cataluña. Ha sido numerosa su actividad docente en conferencias, cursos y congresos y de coordinación de actividades de formación sobre derechos de familia y metodologías formativas. La doctora Gema Espinosa Martín se ocupa del tema enfoque de género.